En la enseñanza anterior dimos inicio en la exposición de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 al capítulo 9 de nuestra confesión. Allí estamos, en el capítulo 9. El capítulo 9 de la Confesión de Fe Bautista de Londres trata del libre albedrío. En esta clase anterior, que hemos visto una de la exposición, además de hacer una introducción sobre este tema, señalando lo crucial que es su correcto entendimiento para poder abordar otros aspectos teológicos sin ir a caer en impulso de tener que torcer las escrituras o sacar conclusiones que no brotan en ellas. Este tema es crucial para el entendimiento correcto de otros temas, otras doctrinas de las escrituras. Nos dedicamos, además de esa introducción, a la exposición del párrafo 1. El párrafo 1 nos dio una definición general de la libertad de la voluntad humana, lo que tiene aquí por título nuestra confesión como el libre albedrío. Allí vimos una definición. Y quisiera que lo leyéramos una vez más para traer a memoria y tener presente esta definición que desmenuzamos y vimos detenidamente. El párrafo 1 de este capítulo 9 del libre albedrío dice así: Dios ha investido la voluntad del hombre con esa libertad natural y el poder de actuar sobre la elección que no es forzado ni por ninguna necesidad de la naturaleza determinado a hacer el bien o el mal. Bueno, dedicamos casi una hora a la exposición de este párrafo y a los conceptos allí contenidos. Espero los traigamos a memoria. También creo que nos es útil recordar la definición de Richard Müller, donde nos aporta un concepto sobre lo que es la voluntad, para saber exactamente de qué es lo que estamos hablando. En su diccionario de términos teológicos en latín y griego, Richard Müller define voluntad o voluntas en latín como el poder apetitivo o potentia apetitiva, el poder apetitivo de un ser espiritual. Y decíamos en su momento que cuando hablamos de seres espirituales estábamos hablando de seres morales, seres humanos, ángeles, pero también se incluye allí aún a nuestro mismo santo Dios. El poder apetitivo de un ser espiritual, donde apetitivo o apetitus es la capacidad del ser de buscar e inclinarse hacia lo que desea. Buscar e inclinarse hacia lo que se desea. O sea, la voluntad es el poder que tienen los seres humanos, la capacidad, así nos creó Dios, de inclinarnos y buscar lo que deseamos, que originalmente, como lo vimos en su momento, en los seres humanos, en los seres morales creados, es inclinarse a un bien, originalmente cuando fuimos hechos, inclinarse a un bien. Ahora, recogiendo estas definiciones, entonces podemos decir que cuando hablamos de la voluntad libre, nos referimos a esa capacidad que tienen los seres morales finitos, creados, de buscar e inclinarse, y esta parte es clave, hacia lo que se desea, que por naturaleza, o sea, originalmente cuando fuimos creados es un bien. Nos afirmamos con Hodge, Archibald Alexander Hodge, que expresó: el hombre es inmutablemente un agente libre y responsable, y en todos los casos elige o rechaza lo que en general prefiere hacer. Ahora, ahí es donde está la clave del correcto entendimiento con respecto del libre albedrío o la libertad de la voluntad,
que es la libertad de buscar e inclinarse, elegir lo que se desea. A eso es a lo que nos referimos. No es, como bien lo explica Sam Waldron, no es, por tanto, una especie de facultad inmutable para tomar decisiones al azar, debido a que está conectado con la naturaleza humana, existe en diferentes estados, porque la naturaleza humana existe en diferentes estados. Y es allí, mis hermanos, donde el entendimiento pactual de las relaciones de Dios con el hombre iluminan para entender correctamente el tema. James Renihan recoge este entendimiento pactual que tenemos nosotros al leer la bendita palabra del Señor. Dice, los teólogos puritanos creían que el único medio por el cual Dios se relaciona con el hombre es a través de una relación de pacto. Por eso estas son nuestras convicciones a la hora de leer las benditas Escrituras. Una relación de pacto. Y dice, al desarrollar este pensamiento en sus formulaciones teológicas sistemáticas, sabían que debían abordar el problema de la humanidad en sus diversos estados. Ahora, dicho de una manera sencilla, atiéndanme a esto. El estado del hombre en el Edén, moral, ética, espiritualmente, pero principalmente en su relación con Dios, que es determinante en nuestro ser, no es el mismo que en el estado caído en el que se encuentra la raza humana a partir de allí, de la caída, lo que se conoce como el estado de pecado. Y lo voy a volver a repetir. Es que estos puntos son importantes, y yo entiendo que muchas veces vamos como cogiendo por primera vez los conceptos, o ya somos muy versados en ellos. No importa, el que es versado y es un hijo de Dios siempre disfruta. Y el que quiere aprender, por más de que se trabaje en términos serios, con cierta dificultad, en ocasiones filosóficos, pero que brotan de la verdad, de la palabra del Señor, pues está dispuesto a aprender. Entonces, el estado del hombre en el Edén, moral, ética, espiritualmente, pero principalmente en su relación con Dios, que es determinante en nuestro ser, no es el mismo que en el estado caído en el que se encuentra la raza humana a partir de allí, el estado de pecado. Ni tampoco el estado en el que se encuentran los que por la gracia de Dios han nacido de nuevo. ¿Quién dice amén? Estamos medio pentecostales hoy. Los creyentes, a los que se les ha dado el regalo del Santo Espíritu. Ni tampoco es el estado de gloria en el que los que somos de Cristo estaremos cuando Él regrese y entremos a su reino. El estado moral, ético, espiritual, pero principalmente en su relación con Dios, no es lo mismo en cada uno de estos estados a lo largo de la historia humana. Así que, ¿qué clase de libertad describen las Escrituras? Las Escrituras retratan al hombre eligiendo, sí, libremente, según su naturaleza y deseos. La elección real tiene lugar. Sin embargo, esa elección debe colocarse en el contexto del estado en el que existe la raza humana. Entonces, las iglesias reformadas, de convicciones reformadas, ¿niegan el libre albedrío y la libertad humana? No, debe ser entendido correctamente, pero sobre todo debe ser entendido, tener un entendimiento pactual, y es que la libertad humana, que es inherente en el hombre, depende del estado en el que estemos hablando del individuo en ese momento. El estado en el que se encuentra el hombre determina lo que se desea. Determina lo que se desea. Y es allí donde echamos mano de las expresiones clásicas de Agustín, hablando de la libertad del hombre de hacer lo que quiere dentro de los límites que le marca su condición moral.
Expresó de manera concisa los diferentes estados del hombre de esta manera. Y por supuesto que la imagen tiene un cierto sabor católico romano, pero la verdad es que hay pocas gráficas con respecto a Agustín, pero esta es muy diciente. ¿Sí ven el librito que está pisando allí? Por ahí se ve el título, ahí se las dejo más adelante para que lo puedan ver. Pero vamos a las frases donde describe la condición moral en cada uno de los estados. Y estas son clásicas. La primera de ellas, en el estado de inocencia, es posse non peccare. Cuando el hombre estaba en el estado de inocencia, podía no pecar. En el estado de pecado, non posse non peccare. No puede no pecar. En el estado de gracia, posse non peccare. Puede no pecar. Y en el estado de gloria, non posse peccare, no puede pecar, no puede pecar. Con estas frases entonces Agustín describió de manera concisa los diferentes estados del hombre en un sentido ético, moral, pero también con respecto muy unido en cuanto a su voluntad y lo que elige hacer, lo que desea. Ahora, a continuación nos detendremos en los párrafos 2 y 3 que nos hablan de las dos primeras expresiones que están aquí, el estado de inocencia y el estado de pecado. Estado de inocencia, podían no pecar, estado de pecado, no pueden no pecar. Entonces, vamos a ver en los párrafos 2 y 3 que nos hablan del libre albedrío, la libertad de la voluntad en el estado de inocencia y en el estado de pecado. Iniciemos entonces leyendo el párrafo 2 que nos habla del libre albedrío en el estado de inocencia. Párrafo 2 dice: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer aquello que era bueno y agradable a Dios. Pero sin embargo era mutable, de modo que podía caer de dicho estado. Cuando hablamos del estado de inocencia, nos estamos refiriendo al estado del hombre antes de la caída. Ahora, un aspecto importante, y es que antes de avanzar quisiera hacer la advertencia clásica que traemos cada vez que abordamos el uso de estas expresiones sobre el estado del hombre, especialmente esto que dice estado de inocencia. Porque hay que tener presente el mal uso que el dispensacionalismo hace de estos términos, especialmente ese dispensacionalismo que se popularizó con el uso de la Biblia Scofield, donde se enseña y se popularizó que habían 7 supuestas dispensaciones o periodos en el tiempo donde Dios se iba relacionando de manera diferente con el hombre, poniéndolo a prueba, estableciéndole condiciones que el hombre, al fallar, pues entonces Dios respondía estableciendo en otra dispensación otras pruebas y condiciones donde finalmente volvía a pasar lo mismo y entonces Dios se relacionaba en cada una de esas dispensaciones de manera distinta. Con esto enseñando que Dios actúa de manera distinta con el hombre dependiendo del estado, según las enseñanzas que da el dispensacionalismo que se encuentra. Esa postura no es bíblica. Atenta al corazón de las doctrinas de la gracia porque considera al hombre en cualquier momento de la historia humana como en constante prueba por parte de Dios. Y esto no es así. Nosotros sabemos que el hombre después de la caída no puede ser puesto a prueba porque ya es un ser caído, incapacitado para buscar y agradar a Dios por sí mismo. Se requería un Salvador. Dejando allí esta advertencia, retomamos este estado al que se refiere el párrafo. Cuando hablamos del estado de inocencia, nos estamos refiriendo ¿a qué? Al estado en el que se encontraba el hombre antes de la caída. ¿Y recuerdan cuál es el tema del capítulo? La libre voluntad o libre albedrío. Así que enfoquémonos en esto. En el párrafo se afirman 2 cosas con respecto a la voluntad del hombre antes de la caída. La primera es que Adán y Eva tenían la habilidad natural, la libertad y el poder de querer y de hacer
actos moralmente buenos que agradan a Dios. Sus acciones, tanto de corazón como de hecho, fueron rectas. Así es como debemos ver la obediencia antes de la caída. Adán era libre de querer y hacer lo que Dios requería. Adán podría haber guardado perfectamente la ley de Dios. Y mis hermanos, no me voy a explayar en este tema porque es que ya en capítulos anteriores se han explicado claramente, como por ejemplo en el capítulo 4 que nos habla de la creación, en el párrafo 2 se nos dijo directamente, haciéndolos aptos, hablando de la creación, y allí hablando del hombre se dijo, haciéndolos aptos para aquella vida con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Ahora, la segunda parte es muy importante porque ya nos vamos a dirigir hacia allá, pero es esta parte de que el hombre fue creado apto para esa vida de relación con Dios. Y esta expresión donde se dice que creado a imagen y semejanza de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, es lo que hemos hablado, la rectitud. Había un estado de rectitud en el hombre con respecto a la ley moral de Dios y se podía relacionar con Él porque no solamente tenía la capacidad, sino la habilidad del querer de hacerlo. Así fue creado, recto. En el capítulo 6 también lo tratamos en detalle, cuando hablamos de la caída del hombre, del pecado y su castigo. En el párrafo 1 empezamos diciendo, si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo, no permaneció mucho tiempo en este honor. No permaneció mucho tiempo en este honor. Así que esto es lo primero que se señala en nuestro párrafo. Adán podía no pecar. No había presencia de pecado en su vida. Dice el párrafo, tenía libertad y poder, ojo con esto, para querer y hacer aquello que era bueno y agradable a Dios. Él no solamente tenía la capacidad de elegir, sino que al ser creados en rectitud, podían elegir bien. Tenían libertad y poder para querer y hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Recuerdan que hablamos de la voluntad como esa capacidad de inclinarnos y buscar en nuestra determinación un bien, lo que vemos en un bien. Bueno, para ellos el bien era allí clarito. ¿Cuál? Fueron creados en rectitud. Dios escribió la ley moral en sus corazones y además de eso les dio un mandamiento positivo, que no tenía que ver nada sino una determinación de Dios de mostrarles básicamente, este es lo que yo demando en esta relación que tengo con ustedes de pacto. De este árbol no, todo lo demás, cómanse lo que quieran, pero de este árbol no. Ellos lo sabían, la elección estaba a sus ojos, fueron creados en rectitud, podían firmemente haber cumplido el pacto con Dios establecido en el Edén. Tenían la libertad, no había presencia del pecado y el poder para querer y hacer. Sobre esto Calvino expresó, en este estado de integridad el hombre tenía un libre albedrío que si hubiese querido le habría asegurado la vida eterna. Adán habría podido permanecer en pie si hubiera querido, pero tropezó voluntariamente. Y el texto de prueba que presentan los redactores de la confesión no solo afirma ese estado de rectitud, de capacidad de elegir bien, sino que también nos introduce
a la segunda afirmación del párrafo. El texto de prueba, ahora, las que tenemos nosotros impresa, ustedes saben que algunos de nuestros hermanos en Estados Unidos sumaron más textos para enriquecerla. Pero nosotros hemos en esta nueva exposición de la confesión de fe, ir a los textos originales de los redactores de la confesión para entender como el contexto y el punto al que realmente querían como resaltar. Y el texto, aunque ahí aparecen varias citas, el texto original que presentan aquí es Eclesiastés 7:29 para esta primera parte de la porción. En Eclesiastés 7:29 se dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero la segunda parte nos conduce a la segunda parte del párrafo. Pero ellos buscaron muchas perversiones. La segunda afirmación que encontramos en el párrafo es que aunque fue creado con la capacidad de elegir y creado en rectitud para elegir bien, era mutable. Su estado de rectitud, conocimiento de justicia y santidad de la verdad podía ser desechado por ellos al tener la libertad de elegir voluntariamente el mal. El párrafo termina diciendo: pero sin embargo era mutable, de modo que podía caer de dicho estado. El hombre en el Edén entonces tenía el potencial de cambiar. Fue creado recto, fue creado en justicia y santidad de la verdad, fue creado con una libre voluntad, y una libre voluntad inclinada a hacer el bien, lo bueno. Dios se lo había dicho directamente, lo había sellado en su corazón, se lo había dicho explícitamente en un mandamiento positivo que estableció en el pacto con él. Él podía, sin embargo, también tenía el potencial de cambiar ese estado al elegir libremente lo contrario a lo que Dios le había expresado y como lo había preparado para responder. Ellos no estaban confirmados en un estado de solo poder agradar a Dios en ese momento. Repito, en el estado de inocencia no estaban confirmados en un estado de solo poder agradar a Dios. Por eso, no en cuanto a su voluntad, sino en cuanto a su relación de pacto con Dios, se dice que ellos estaban en un estado de prueba, en un estado de prueba. Ellos allí, mis amados hermanos, podían no pecar, posse non peccare, pero decidieron hacerlo. Y de allí las desgracias, la muerte, el dolor, pero sobre todo lo peor para la criatura: destituidos de la gloria de Dios, sin relación con Dios. El hombre nace, ese es su estado natural, así nace. ¿Que sabe que hay un Dios en los cielos? Claro, sí. Eso también lo puso Dios cuando creó al hombre, un sentido inherente de su existencia. ¿Que logre identificar algunos de los atributos de Dios? Ah, sí, por supuesto, claro. La creación da testimonio de su eterno poder y deidad, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, y por eso también no tienen ninguna excusa. ¿Saben aspectos de lo que está bien y lo que está mal? Claro, sí. La ley moral de Dios fue escrita en sus corazones. Pero la perturbación del pecado y su distorsión hace que reconozcan todas las culturas, aún las paganas, cosas que están bien y cosas que están mal, pero muchas veces sus conciencias los acusan o los excusan. Su conciencia da testimonio de que está escrita la ley de Dios en sus corazones. Así que, mis amados hermanos, aquí está la tragedia
pero cuando nosotros lo vemos a la luz de las Escrituras, finalmente esta tragedia redunda y redundará en la gloria de Dios en su salvación. Amén. Y también en la gloria de Dios en la ejecución de su justicia. El segundo texto de prueba que presenta la confesión de fe es triste, pero hay que leerlo, es la palabra del Señor. Es Génesis 3:6, donde dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo así que era bueno para comer? Dios te dijo no. No. Allí se empieza entonces a ver claramente que había una libre voluntad y podían haber cumplido, pero libremente eligieron hacer el mal, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por cierto, toda la expresión, como lo ha venido también exponiendo el pastor Pablo Andrés en Génesis, nos muestra de que su marido todo el tiempo estuvo allá al lado. Él era el responsable. Por eso, ¿a quién llama Dios primero? Así que fue creado recto, con libre voluntad, inclinado a las cosas que son un bien, pero mutable. Renihan expresa: la posibilidad de perder estabilidad estaba presente en su constitución. En muchos sentidos, esta es una confirmación de la libertad condicional que enfrentaron. Dios les dio un mandato simple que podían seguir o no, y decidieron libremente, como lo vimos en la clase anterior, sin coacción. Sí, la tentación, pero la tentación es una cosa y otra cosa es forzar, coacción o por la naturaleza. No, decidieron libremente, sin coacción, sin que nada en su constitución ni externo a ellos que los forzara. Dotados de rectitud, aptos para vivir una vida en relación con Dios, decidieron pecar. Esa es la tragedia. Inexcusable, porque además de eso, si se pierde de vista esto, como lo dijimos en la clase anterior también, se pierde entonces la responsabilidad del hombre. Y entonces aquí, como siempre, termina siendo el malo ¿quién? Dios. No. James Renihan expresa: entonces, la posibilidad de perder estabilidad estaba presente en su constitución. Por eso es ese estado de inocencia, en el sentido de que cómo estaban ellos con la posibilidad de querer y de hacer. Sin embargo, también es muy importante la expresión de estado de prueba. Estado de prueba, donde ellos pudieron haber pasado las condiciones del pacto que Dios les dio y alcanzar vida para ellos y su posteridad. Pero sin embargo no fue así. Mutable, entonces, es la segunda parte. Ese es el estado de la voluntad del hombre, de la libre voluntad en el estado de inocencia, en el Edén. Ahora, el párrafo 3 nos habla del libre albedrío o la libertad de la voluntad en el estado de pecado, o como algunos prefieren referirse a él, en el estado caído. ¿Sí estamos notando entonces que cuando hablamos de libre albedrío no podemos hablar así como loritos, lo que se nos viene a la mente? O sea, si nos vamos a poner serio en nuestras expresiones teológicas, entonces listo, abordémoslo, pero viendo estos asuntos que son tan importantes para entender en qué sentido estamos afirmando la libertad humana. El párrafo 3 trata entonces del libre albedrío, la libertad de la voluntad en el estado caído. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido totalmente toda habilidad de voluntad para cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación. Así como un hombre natural, estando completamente en contra de ese bien y muerto en pecado, no es capaz por su propia fuerza de convertirse a sí mismo o prepararse para ello. El libre albedrío en el estado de pecado
es un estado de incapacidad total. Aquí se declara brevemente en este párrafo la doctrina de la depravación total, enfocándose en el tema que trata el capítulo, pues el tema de la libertad de la voluntad. El hombre, por su caída en su estado de pecado, ha perdido totalmente toda habilidad de voluntad. Nuestras confesiones impresas dicen capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. G.I. Williamson escribe: debemos notar cuidadosamente que la libertad hay siempre, en todos los estados. No es idéntica a la habilidad. La confusión de estas dos cosas distintas resulta en muchos de los pensamientos erróneos en el tema del libre albedrío. Muchas personas realmente quieren decir habilidad cuando hablan de libertad. Hablan de un hombre con libertad de hacer el bien o el mal, cuando lo que realmente quieren decir es que el hombre es capaz de hacer el bien y el mal, y en esto están en un grave error. Y ya vamos a especificar por qué y en qué sentido bien y mal. La libertad de la voluntad, hermanos, en el estado caído no se ha perdido. No estamos contradiciendo lo que acabamos de mencionar, lo que G.I. Williamson, comentarista de la Confesión de Fe de Westminster de nuestros hermanos presbiterianos, dice. No, la libertad de la voluntad no se ha perdido, porque la libertad de la voluntad es inherente a lo que nosotros somos como hombres. Dios nos creó con esa propiedad por naturaleza. Lo que el hombre perdió en la caída es la habilidad, el deseo de querer lo que es bueno. Y note que la confesión define cuidadosa a qué se refiere con ese bueno: cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Para que quede claro de qué estamos hablando, James Renihan lo precisa diciendo: miren, ni la Biblia ni la teología reformada nunca enseñan que el hombre deje de hacer cosas que podrían considerarse buenas e incluso nobles en un sentido humanitario. Eso no es lo que estamos queriendo decir. Yo puedo tener un vecino que es impío, pagano y blasfemo y recicla y cuida a su perrito y hasta tiene un buen matrimonio y probablemente sea hasta mejor ciudadano y más cumplido que alguien que está a los pies de Cristo. Tristemente, no debería ser. Pero no estamos negando que el hombre en su estado natural pueda hacer cosas buenas e incluso nobles en un sentido humanitario. Así, en paralelo, hacia otros hombres, probablemente. No, tal noción, dice Renihan, desafía la escritura y el sentido común. Más bien, la doctrina enseña específicamente que el hombre ha perdido la capacidad de elegir hacer lo que agrada a Dios. ¿Por qué es esto? Por la caída. De hecho, cuando hace cosas de acuerdo a la ley de Dios, aún así no son buenas obras. Porque una de las características de las buenas obras es que brota de un corazón purificado por la fe y lo hace para la gloria de Dios. Aún cuando lo hace cumpliendo una norma de la ley moral de Dios, no lo hace para darle gloria y alabanza a nuestro santo Dios. Cuando el hombre pecó, escogió lo que es contrario a Dios. Y al hacer esta elección, pues atrajo la ruina sobre sí mismo. A partir de ese momento, sus elecciones solo pueden hacerse de acuerdo con lo que Él es. Eso es lo que significa la caída. El estado del hombre es que Él es un pecador. Su voluntad no fue de alguna manera intacta de sus actos para que permaneciera como en un estado de equilibrio moral. Más bien, cayó con él su voluntad, no la libertad de la voluntad,
sino que se vio afectada hacia donde se inclina, hacia lo que quiere libremente, pero libremente quiere de acuerdo a su condición, que es caída. De modo que resultó entonces en una voluntad pecaminosa. Lo vuelvo a decir por enésima vez y lo seguiremos diciendo mientras el Señor nos conceda hacer uso de la reflexión teológica que algunos hermanos tienen y que traemos. Cuando traemos nosotros citas de teólogos, no lo hacemos porque el teólogo, lo hacemos porque es que vemos de qué manera tan diáfana y fiel a la palabra del Señor expresó un concepto. Es por eso, porque estos todos, incluyendo a estos, todos son hombres que necesitaban un Salvador. Entonces, Herman Bavinck, esta fue la expresión que vi más clara para ilustrar un poco lo que venimos diciendo, expresó. Lo que los humanos han perdido es la libre inclinación de la voluntad hacia el bien. Ya no quieren hacer el bien. Ahora voluntariamente, por una inclinación natural, hacen el mal. La inclinación, la dirección de la voluntad ha cambiado. La voluntad en nosotros siempre es libre, pero no es buena. Y ya sabemos en qué sentido, no de darle la mano a una señora que se va a subir al bus, o abrirle la puerta, o no tirar el chicle al piso, o las cosas que pueden ser benéficas, incluso defender a una persona, incluso cosas más allá, no en ese sentido, sino cosas que representen un bien delante de Dios que signifique salvación, bienes espirituales. Es por esto que reformadores como Lutero y Calvino, entendiendo ese estado de la voluntad libre, sí libre, pero libre con una inclinación, no gusten de la expresión libre albedrío, no porque nieguen la libertad de la voluntad, sino porque generalmente se usa en referencia a la voluntad del hombre en su estado actual, que es una voluntad libre, pero libre para hacer el mal. Calvino escribió: según esto se dice que el hombre tiene libre albedrío no porque sea libre para elegir lo bueno y lo malo, sino porque el mal que hace lo hace voluntariamente y no por coacción. Esto es verdad. Pero ¿para qué atribuir un título tan arrogante a algo tan intrascendente? Por eso Lutero, Calvino, no les gustaba la expresión libre albedrío. Pero nuestros hermanos ortodoxos del siglo XVII lo utilizaron para no darle quite a la discusión y expresarla con claridad. ¿A qué nos referimos con libre albedrío o la libertad de la voluntad? Y los textos de prueba que presenta la confesión son muy dicientes. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La traducción de Reina Valera del 60, cuando éramos débiles, no transmite la fuerza y el sentido del texto. Incapaces es una traducción más clara. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Nueva Versión Internacional traduce: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais enfermitos en vuestros... ¿No? ¿No es enfermito? Muertos. Las personas llegan a las iglesias reformadas y piensan que la diferencia es que el pastorado es masculino, la adoración solemne, la predicación es positiva, pero hoy, por ejemplo, estamos hablando en el tema de la voluntad humana de una de las doctrinas de la gracia, la depravación total. El hombre natural descrito por la palabra del Señor no es enfermito o afectadito y con una voluntad intacta. La palabra del Señor dice que el hombre desde que nace, después de la caída, está muerto espiritualmente, es esclavo del pecado e incapaz de percibir y aceptar las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Por eso requiere un Salvador.
no una ayuda, un Salvador. Y el versículo 5 dice, aún estando nosotros afectaditos en pecado, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el otro texto presenta dos textos más, Tito 3 al 5, que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Y la otra, ¿cómo faltar? Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El párrafo termina diciendo, así, o por consiguiente, en las versiones impresas que tienen allí, como un hombre natural, estando completamente en contra de ese bien y muerto en pecado, no es capaz, por su propia fuerza, de convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Y es que aquí abarca un panorama amplio en donde algunos han propuesto que el hombre puede hacer una determinación por sí mismo sin la acción del Espíritu Santo. Piensa que la libre voluntad quedó intacta en la caída. Piensa que el hombre puede simplemente escoger hacer bienes espirituales para atraerse la salvación. Eso es lo que dicen los arminianos, y tristemente lo que era considerado una herejía hoy es el 90 y pico % de las iglesias evangélicas en Latinoamérica. Ahora, muerto en delitos y pecado, no con una voluntad que se ha perdido en su libertad, pero tampoco intacta, sino que ya es inclinada. Y es que ¿cómo más puede estar inclinada hacia el mal? ¿Cómo puede estar si ya no se tiene una relación con Dios? ¿Recuerdan lo que le dijo la serpiente? Seréis como Dios, y eso quisieron ser sus propios dioses. Vieron que el árbol era bueno. ¿Por qué dijeron que era bueno si Dios les dijo no? Y codiciable y fruto deseable. Cuando Dios les dijo, si comen de él ciertamente morirán. La tendencia del corazón es de continuo hacia sí mismo. Hacia sí mismo. Sí, la voluntad es libre, pero en el estado caído, libre para hacer la maldad que decide hacer siempre, nunca hacia Dios y para la gloria de Él, y menos en representación de algo de salvación. Está muerto. Pero entonces hay unos sectores que señalan al hombre en ese estado. Eso no tiene sustento en las Escrituras. Pero hay otros que dicen que se puede preparar para ello. Estos son, como ya lo vamos a ver, algunos sectores de la iglesia han dicho que el hombre tiene cierta asistencia de Dios para hacer una parte que le toca hacer. Hablan que cuando los hombres nacen, entonces les capacita a Dios para poder tener esa capacidad para elegir por Dios. Algo que ellos llaman como la gracia previniente. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que no se encuentra por ningún lado en las Escrituras. O sea, ellos dicen, no, si todo hombre nace así, depravado totalmente. Así, sí. Pero cuando nace, Dios da una gracia previniente a todos, o sea, les dejan capacidad de que puedan tomar una elección por Dios, por ellos mismos, sin la intervención del Espíritu Santo. Pues eso suena entendible, o sea, yo puedo entender el concepto, pero no tiene sustento bíblico. No, ni convertirse, ni prepararse para la conversión. Ustedes saben qué significa conversión, ¿no? El término es voy por un rumbo y doy una vuelta.
180 grados de hacia donde yo me dirigía. Y ese es un obrar de la gracia de Dios. Me dirigía a mí mismo, yo era mi Dios, era mi voluntad y yo era el centro de la existencia, hasta que un día Dios cambió el norte regente en mi corazón hacia Dios nuevamente. Conversión. James Renihan expresa, un poco airado, así lo leí por lo menos yo: no hay buscadores. El hombre, a causa de su caída y abandonado a sí mismo, no puede hacer nada para agradar a Dios. No puede dar el más pequeño paso de bebé en la dirección de Dios. De hecho, debido a que es un idólatra y un pecador, él siempre por sí mismo elegirá libre y voluntariamente todo lo que sea contrario a Dios. No coopera ni puede cooperar con Dios en la salvación. Al contrario, su voluntad elige siempre libremente el pecado. La libre voluntad del hombre en el estado caído. Esto es lo que trata el párrafo número 3. Y vamos a recordar brevemente, para finalizar, por medio del comentario de David Dixon, la victoria de la verdad sobre el error. ¿Recuerdan la importancia de ese comentario? Que salió unos poquitos años después de la Asamblea de Westminster. O sea que él tiene muy claro las definiciones que nosotros también adoptamos en nuestra confesión de fe y la controversia, y a quién también estaban dando respuesta en estas definiciones. Porque aquí en nuestras confesiones no solamente se expresa lo que creemos, sino que también se combate el error. Y allí David Dixon, en este párrafo 3, pues básicamente nos va a recordar la doctrina de la depravación total, que no es el tema, porque aquí estamos viendo la libertad de la voluntad en ese estado. Sin embargo, pues claramente está íntimamente relacionada. Y la vamos a ver muy brevemente. Muy brevemente, estas son nuestras convicciones y el pan diario de nuestras lecturas y nuestra profesión de fe, pero la vamos a recordar. Allí entonces, en la primera pregunta que hace sobre esta capítulo 9, David Dixon cita literalmente el párrafo que acabamos de exponer, pero en pregunta. Escribe: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido totalmente toda habilidad de voluntad para cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación, así como un hombre natural, estando completamente en contra de ese bien y muerto en pecado, no es capaz por su propia fuerza de convertirse a sí mismo o prepararse para ello. La respuesta es sí. Entonces, no se equivocan los pelagianos y socinianos que sostienen que el hombre natural, sin gracia sobrenatural y divina, es capaz de convertirse a Dios por su propia fuerza. Pues sí se equivocan. Pelagianos y socinianos. Es increíble que hay gente que se profesa hoy en día cristiana, tampoco sabe la historia de los pelagianos y socinianos, pero lo son de pura cepa. Creen que el hombre tiene la capacidad por sí mismo, sin la acción del Espíritu Santo, de hacer una decisión por Dios y atraerse para sí mismo la salvación. Esa es la realidad. Dios, construye tú el medio puente, que yo me construyo el resto. Por eso todo el tiempo están pendientes de si pierden su salvación o no ganan su salvación coherentemente, porque es que parte la ganaron ellos con su determinación y su esfuerzo. Iglesias decisionistas. Y sigue extendiendo entonces la denuncia. ¿No se equivocan también los semipelagianos, papistas, arminianos y luteranos, que sostienen que el hombre caído y corrompido por el pecado original es en parte capaz por su propia fuerza y con la ayuda de la gracia de Dios de prepararse y volverse a Dios? Sí, también se equivocan. Y estos otros no dicen que el hombre se encuentre totalmente pleno por sí mismo para tomar una decisión y atraerse la salvación de Dios sin la acción del Espíritu Santo. Estos dicen, no, sí, está afectado, pero hay
hay una parte que el hombre todavía tiene allí de capacidad de fe, por ejemplo en los luteranos, de una asistencia de la gracia, como mencionan los papistas. No, ni siquiera un aspecto de capacidad propia para prepararse y volverse a Dios. Y termina diciendo entonces, ¿por qué razones se refutan y expresa lo que creemos en las doctrinas de la gracia de la depravación total? Y lo voy a hacer resumido, mis hermanos. 1, porque el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni puede conocerlas, pues deben discernirse espiritualmente. 1 Corintios 2:14. 2, porque todo lo que hace el hombre natural es pecado y no puede en modo alguno agradar a Dios, porque sus obras no son de fe, ni para la gloria de Dios, como lo exige la ley de Dios. 3, porque el hombre no tiene ningún bien en sí mismo, por lo que pueda ser diferenciado de los más corruptos, ni ningún bien tampoco que no haya recibido de parte de Dios, aún en el sentido de poder hacer algunos bienes con respecto a sus paralelos. 4, porque la conversión, la gracia y la salvación no son del que corre o el que desea, sino de Dios, que muestra misericordia y a quien quiere endurece. 5, porque la conversión de un hombre natural es la vivificación de un muerto. Es una regeneración o la vuelta a la vida. Es la creación de un nuevo corazón. Es quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Y por lo tanto, es Dios el que levanta de ese estado con su gracia a ese ser. 6, porque Dios convierte y llama a los hombres, no por obras de justicia que ellos hayan hecho, sino según su propio propósito y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús. En resumen, hermanos, los hombres caídos continúan eligiendo, pero de acuerdo a su naturaleza caída. Si vamos a hablar del libre albedrío, debemos ser específicos en nuestros términos. Las elecciones del hombre están gobernadas por su naturaleza. Las elecciones del hombre no están coaccionadas ni forzadas a ir en contra de su propia naturaleza, lo que desea. Pero las elecciones del hombre también están controladas por influencias internas, tales como lo que su mente percibe o hacia lo que sus afectos lo inclinan. ¿Afirmamos la libertad de la voluntad? Sí. ¿Creemos en el libre albedrío? Sí. Pero depende del estado que estemos hablando. Hoy hemos visto 2: estado de inocencia y estado de pecado o caído. Si Dios me concede la vida, en la próxima semana terminaremos este capítulo viendo el estado de gracia. Pose no pecare, pueden no pecar los creyentes, y lo que nos aguarda, el estado de gloria. No pose pecare, no podremos pecar, estaremos en un estado maravilloso.